Hola Arturo, muchas gracias por el tiempo y por acompañarnos en un nuevo Refracciones. Gracias a ustedes. Oye Arturo, te invitamos porque como te contaba, este número va dedicado a la atención, el concepto es atención. Venimos de un último número dedicado a la excentricidad. Así que es como, de alguna manera es como, no sé si opuesto, digamos, pero pareciera estar en otra vereda. Y lo primero que te quiero preguntar, porque tú eres, bueno, eres sociólogo, periodista, ya has trabajado y estás trabajando mucho sobre la evolución del trabajo. Ujú. Por lo tanto, y la atención, por supuesto que tiene mucho que ver y hay mucha relación, digamos, en esto que se dice como una crisis de la atención en el trabajo mismo, pero también en la vida en general, digamos. Entonces, la primera pregunta es si tú estás de acuerdo con esa inquietante frase que dice que estamos en una crisis de la atención. Eh, yo creo que no es un fenómeno nuevo. Quizás ha sido más creciente. Eh, Solo para dar contexto, mi conexión con la atención viene por mi interés de comprender nuestra relación con los medios de comunicación y después con las tecnologías digitales, específicamente las redes sociales Mm, y otras plataformas también vinculadas al trabajo. ¿Por qué hago esa introducción? Porque desde la mirada de los medios, el negocio de los medios de comunicación es captar la atención mm, de las audiencias, ¿no? ujú, El modelo de negocio de los medios descansa en eh, captar atención para vender publicidad, ¿no? claro. Eh, y cuando en esa dinámica siempre ha habido un interés por captar la atención para distintos fines, ¿no? Para el consumo, para las ideas políticas, eh, para conversar con otros también o para instalar ciertas conversaciones. Y en la lógica más de las redes sociales y de las plataformas digitales, la atención aparece ya evidentemente como el fundamento del negocio, ¿no? Mm, Eh, a través de los algoritmos y a través de toda esta como infraestructura tecnológica cuyo fin es mantenerte atento, ¿no? mm, Eh, creo que crisis de la atención, eh, como decía al inicio, puede ser como un poco un gran titular porque es una continuidad de la lógica mediática, si se quiere, ¿no? mm, La lógica mediática tiene como fin captar la atención. Entonces, mm, yo creo que sí, hoy día vemos como hay una sensación de aceleramiento del tiempo, hay una sensación eh, de exceso de información y que mm. nos cuesta más filtrarla quizá. Eh, pero también hay gente que sigue leyendo libros. El otro día veía en Instagram una especie de posteo que apareció que hablaba de que la nueva tendencia ahora era como no comprarte libros para mostrarlos en Instagram, sino más bien comprarlos para lograr terminarlos, ¿no? Eh, y me acordé de eso cuando me comentaban lo de la atención, porque eh, se está como instalando un poquito esa conversación que luego de mostrarnos tanto y Mm. e intentar que otros nos vean y captar la atención de otros, ahora estamos como volviendo a esta idea de, oye, quizá es bueno guardarse un poco y tener como Mm. momentos que no necesariamente sean tan sociales o que no necesariamente sean compartidos digitalmente, ¿no? Sí, me Eh, acordé, leí hace poco, lo voy a reproducir muy mal la noticia porque la leí a la rápida, pero que en Suecia volvieron las escuelas a comprar libros físicos porque los resultados que han tenido, digamos, a través de la educación con iPad y demás han sido más bien malos. ujú. Suecia me parece que era como paradigmático en el uso de tecnologías en la educación, digamos. Sí, sí. Bueno, yo ahí en ese tema no soy tan experto en relación a la educación, pero eh,
Lo que sí veo con años de hacer clases en salas con estudiantes, eh, es que como que ha ganado un poco la lógica del juego por sobre el sacrificio, ¿no? Mm, Como que toda la actividad de aprendizaje tiene que estar vinculada a la entretención o a esta idea como del gaming, mm, que lo hace tan bien lo digital, ¿no? mm, Que te lo hace tan fácil, tan instantáneo, tan, no sé, te podéis sentir un diseñador ocupando Canva, ¿no? mm. Eh, eh, entonces, creo que ahí hay una tensión que es interesante, ¿no? Creo que ha permeado un poco en cuánto toleramos el, el, el enfrentarnos a dinámicas que quizás no son tan de juego, ¿no? Sí, Eh, sí. Oye, pero claro, tú decís esto, no es novedad, digamos, pero tampoco es que siempre el mundo tuvo como estas infraestructuras tan interrumpidoras, como un teléfono móvil con una cantidad de aplicaciones y de formas de reel y qué sé yo, que están permanentemente como entrometiéndose en las vidas. ujú. Eh, entonces, ahí mi pregunta es si pareciera que la atención antes, o sea, el problema de la atención podía ser un problema como individual, incluso generacional, pero no sé, puede que esto esté totalmente equivocado, pero ¿y qué piensas tú? Quiero saber si ahora no es una infraestructura la que está como funcionando desde, como dices tú, desde una lógica de captar la atención, pero son tantas unas con otras que además se produce una paradoja, que es tratar de captar la atención que se van robando entre unos y otros, digamos. Entonces no hay Mm. manera como de sostenerla mucho en ninguna parte. Y todos los formatos además apuntan a una cuestión breve e impactante. Sí, hay harto de eso, y déjame como contextualizarlo un poco más. Si uno piensa cuando aparece la televisión, por Mm, ejemplo, eh, la televisión era un medio muy masivo, mm, ¿no? Que captaba la atención de mucha gente y la sigue captando hoy en día, ¿no? mm, Claro, en grupos eh, más adultos, adultos mayores, pero lo sigue haciendo, ¿no? El otro día veía el documental de Paul McCartney cuando aparecía John Lennon haciendo estas como performance cuyo objetivo era captar la atención de los medios porque él creía en la lógica publicitaria, ¿no? Como de mm, expandir mensajes como lo hace la publicidad, poniendo su afiche, War is over, haciendo la performance en la cama con la Yoko Ono y estando disponible para los periodistas todo el día. Y eso captaba mucha atención, pero el filtro era la televisión. mm, Lo que cambia es que hoy día el filtro son estas infraestructuras tecnológicas, plataformas, eh, que a su vez se alimentan de lo que millones y millones de personas están filtrando. Entonces, es como este doble filtro, ¿no? Como yo grabo lo que veo, lo comparto y la plataforma a su vez, en base a las interacciones que pueda generar o en base a los intereses de las personas que las utilizan, estas plataformas, lo va a mostrar más o no, y hay millones de personas compitiendo en esa lógica. De hecho, el concepto de economía de la atención mm, volvió a aparecer con las redes sociales, como un concepto para poder entender esta idea de eh, la plataforma como un espacio en donde se intercambia, eh, donde hay oferta y demanda, ¿no? En este caso, alguien que te provee la infraestructura y por otro lado, gente que está entregando su atención y su información para que esa infraestructura opere. mm, Entonces, siguiendo un poco lo que tú planteas, lo que estamos viendo hoy día es que tenemos a millones de personas filtrando realidades en esta infraestructura que premia bajo criterios que son súper opacos, eh, quién puede ser visto, quién no, quién puede ser más visto, a quién se le va a dar como más tiraje para mm. que sea visto. eh, y claro, y eso va acompañado de incentivos súper perversos, pues como
lo más corto y lo más espectacular probablemente tiene una mayor posibilidad de que enganche, de que capte la atención. eh, y ahí estamos, pues, como Sí, po. Y ahí, atrapados en esa. claro, Igual es interesante porque estamos en un momento donde también está apareciendo la mirada más crítica. O sea, mm, toda esta lectura de la economía de la atención desde la lógica como optimista viene de cuando aparece YouTube, por ejemplo, ¿no? Oye, cualquiera puede subir su contenido, cualquiera puede ser un medio, cualquiera mm, puede tener su audiencia, oye, pero esto es maravilloso, y no sé qué, y de repente pasaron 10, 15 años y llegamos a este momento en el que estamos donde aparece la discusión sobre las consecuencias en la educación, donde mm, aparece la discusión sobre cómo nos estamos informando, donde aparece la discusión sobre cómo nos estamos entreteniendo. mm, Eh, no sé, aparecen las premiaciones ahora que estamos en fechas de premiaciones de cine, donde aparecen los cineastas diciendo, oye, el cine no puede morir, sí. no podemos como transar en términos de convertir todo en una serie de media hora, eh, la gente tiene que seguir yendo al cine, no sé, como. eh, Claro, y al mismo tiempo pasan, por ejemplo, estoy pensando a propósito del cine, Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, que es una película larga, o sea, digamos, para lo que duran las cosas ahora, y es una película que o sea, como, digamos, que como que hace recobrar la esperanza en el cine, en algo con la paciencia, o sea, como tú que conoces bien el caso de Spotify, pero el caso de la música, la idea mm, de larga duración, digamos, y hoy día vivir en un mundo donde son puras canciones sueltas, eh, casi como donde hay generaciones que no les importa ni quién es el autor, sino que es como, eh, o sea, es como que hay ciertas señales, o sea, todo empujaría como a abreviar los formatos culturales de entretención, qué sé yo, educativos o qué sé yo, o hacerlos sobreestimulantes, pero entre medio aparecen estas señales de que sigue habiendo paciencia, por ejemplo, mm. como para ver cuestiones más largas que necesitan como ponerse más atento, digamos, y relacionarse también con un tiempo en donde las cosas se dan de manera más menos impactante, digamos. O sea, lo que trato de decir es que hoy día esta pelea por la atención siempre apuesta a una cuestión demasiado como espectacular, de efectos especiales, por decirlo de alguna manera. Como que cobrar la atención se ha vuelto una cuestión exagerada sobre lo que hay que disparar, digamos, para tener esa atención. Hay un dato que es muy, muy curioso, o sea, curioso y terrible, que es de la Tate, que me encontré de la Tate, que es que Sí, la lo gente vi. hace pocos años aguantaba 20 segundos viendo un cuadro y hoy día van en 8 segundos. O sea, cada persona se detiene 8 segundos en una obra y se cambia, digamos. Mm. Pero te agrego algo, lo que yo vi al menos en relación a ese dato, decía que en una exposición nueva que hay en el MoMA, de ¿Mm? este artista que hace como, eh, que ocupa inteligencia artificial para hacer unas obras como de movimiento de color y que es como ver una pantalla básicamente gigante, Ajá. bastante inmersiva también, él decía que el promedio de tiempo que está quedándose la gente frente a su obra era como de 20 minutos o más. No me Ah, acuerdo el número exacto, pero era como, hacía el contraste con ese dato. Eh, a ver, hay varias cosas ahí. Yo creo que eh, a ver, ¿cómo decirlo? Porque, a ver, la cuestión del formato, eh, no, lo voy a plantear de esta forma. Yo creo que no es casual que estemos volviendo hoy día a la conversación sobre la crisis de la atención por ujú, una cuestión de, de- de mercado, por decirlo así. O sea, el mercado, cuando aparecen las tecnologías, cuando aparece Internet y cuando aparecen las redes sociales, lo que permite esa tecnología es construir una especie de laboratorio donde todo es ensayo y error. Entonces, la canción de 3 minutos se prueba y si funciona, y si la de 2:30 también,
bueno, saquemos más de eso y vamos como tanteando y explorando mientras vamos haciendo, porque es lo que te genera resultados comerciales buenos, ¿no? Mm, Mejores. Y mm, yo creo que lo que está pasando ahora es que esa cuestión está llegando a un punto donde probablemente ya hay cierto cansancio, donde hay, donde hay también una discusión quizás más abierta respecto a eso, y donde el mercado nuevamente está diciendo, bueno, ¿dónde está el interés de la gente y cómo logramos recuperar la atención? Y probablemente vamos a volver a a los prototipos de consumidores tipo hipster de los 50 o 60, que van a las librerías, que se juntan claro, en café, en Instagram se te aparece el posteo que dicen que los clubes de lectura están que arden entre mm, las personas, que muchas veces todas esas son tendencias de grupos bastante específicos, ¿no? Como de grupos socioeconómicos altos o de realidades no tan nacionales, si se quiere. Eh, pero creo que estamos ahí como en ese momento, ¿no? Como de agotamiento de esta excitación que generó el, el, la cuestión digital y este laboratorio de ensayo y error, donde tú también podías hacerlo. O sea, tú sí, podías hacer la canción, la podías subir, podías hacer el video, lo podías probar, te dejan comentarios, podías como armar tu grupo de gente que se interesa en tus temas, en fin. Eh, y yo creo que ahora el mercado está viendo que la cuestión se está agotando. mm, Y, y esa oscilación, por eso te decía del inicio que hay cuestiones que no son tan nuevas, ¿no? sí, Eh, esa oscilación no es tan novedosa. Eh, creo que quizás la novedad la va a ir dando la incorporación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en términos de ir filtrando o qué te va aportando eh, lo que está hecho con IA, por ejemplo, la película, mm, la noticia, la canción, a lo que no, cuánto se va a valorizar o no la experiencia humana y el rol humano en esa creación para captar la atención. sí, Eh, y eso, o sea, te pongo un ejemplo, digo, por, por, por estirar el elástico. Eh, no sé qué pasó con las clases por Zoom, ponte tú. No sé mm, cuánto siguió. eh, eh, no sé cuánto duró ese momento pandémico de, oye, como que puedo vivir en mi casa sin tener que salir y me traen todo por las aplicaciones y puedo estudiar y puedo trabajar por Zoom y puedo tomar un curso online. Sí, pero no. mm, Como no todo es tan blanco y negro, ¿no? sí. Y estaba pensando también en, o sea, tú, ahí tienen como a propósito de la inteligencia artificial, como todavía está muy en veremos o ya hay algunos índices de la relación con, o sea, si hay relación con la atención y la inteligencia artificial, si la interfiere, si la posibilidad le da, digamos, mejores escenarios, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo entra la inteligencia artificial a este juego? Mira, lo que yo he tanteado leyendo y también un poco como exploratoriamente conversando con gente del mundo de las industrias creativas, ponte tú, del cine, de la música, de los videojuegos, en fin, eh, es que hay como en el fondo, hay tensiones en relación al, al- a los medios y los fines que Mm, ofrecen la inteligencia artificial, ¿no? ¿Es una cuestión de abaratar costos o es mm, una cuestión de generar un resultado eh, eh, artístico más interesante? La mezcla de ambas. Y ahí aparece gente que lo está percibiendo de una manera donde eh, está bueno tener que dejar de hacer cuestiones que pueden ser muy repetitivas y que te hacen perder mucho tiempo en pos del mismo resultado. Y hay otros, por ejemplo, que en su experiencia con inteligencia artificial sienten que le están quitando la posibilidad de ser creativos o ese momento de creatividad en su trabajo, eh, que puede parecer muy violento también, mm, ¿no? O sea, en el mundo publicitario, por ejemplo, eh,
me ha tocado conversar con gente del mundo de la publicidad que está tratando a toda costa de que no le metan el software para crear la escena perfecta para hacer un comercial, ponte tú, porque tiene la gracia llamar al tipo, al ambientalista, no sé cuál es el nombre exactamente, el tipo como que recrea la situación y se encarga Mm. como de hacer que todo parezca como de una época, eh, de elegir a las personas, de que hay un casting, eh, como que ese proceso no se pierda, ¿no? Entonces, eh, ahora, como captadora de atención, la IA, yo creo que estamos en el mismo momento de YouTube el Ah, 2005, ¿no? Como que tenía la gente preguntándole a la IA de cómo ser mejor persona hasta qué es lo que está pasando en Estados Unidos y en claro. Irán, ¿no? Como, Y eh, probablemente dependa también de cuando la inteligencia artificial, o sea, los programas empiezan ya a interactuar con otros, digamos, cuando empiezan a tener publicidad, cuando empiezan, tú podís, digamos, chatear a través de, cuando pasa eso. Imagino que al principio YouTube era mucho más rígido y por lo tanto era como una atención mucho más enfocada, pero hoy día en YouTube están pasando como mil cosas en la misma plataforma. claro, claro. Y también no sé, yo en YouTube encuentro que hay cuestiones súper interesantes como captadoras de atención, que tiene que ver con todo lo que es el registro, por ejemplo. O sea, toda esta gente que hace una pega Mm, impresionante de manera gratuita de rescatar programas de televisión, entrevistas sí, que se sí, podrían estar perdiendo y que tú hoy día encontrás sí, ahí, o no sé, la misma gente que hoy día está entrevistando artistas para preguntarles cómo fue su proceso creativo, cuestiones que antes no podíais ver, sí, quizás sí. de una manera tan... y claro, y al mismo tiempo está lleno de publicidad y lleno eh, de, de, de contenido, de publicidad disfrazada de contenido de interés, ¿no? Mm, Eh, yo creo que, o sea, me parece interesante la conversación respecto a cómo queremos recuperar, qué queremos recuperar y qué tipo de atención queremos reclamar y a quién. sí, sí, Porque no sé, te pongo ejemplo, o sea, en el mundo del trabajo, ponte tú te topás hoy día eh, con que aparecen, no sé, pues nuevas plataformas que te las van metiendo como de a poquito para que tú vayas usándolas y para trabajar, y también que esté la posibilidad de no entrar ahí, ¿no? No sé, no sé si a ti te pasa. Yo, por ejemplo, personalmente, yo ya como que no crucé una barrera, como que llegué hasta Instagram, ponte tú. Eh, y no pasé a otro, no llegué a TikTok, no, ya no me amplío tanto, ya no estoy en todo lo que va apareciendo. Quizá una cuestión de edad, pero yo también veo, y lo que muestran los estudios que se están haciendo con gente más adolescente, también están como alejando, como tratando de buscar un espacio que no sea solamente el de lo más nuevo que está apareciendo en términos de captador o captadora de atención, ¿no? sí, sí. Yo creo Eh, que ahí como ya nos queda poco tiempo, pero me pasa, yo como tú, o sea, llego hasta Instagram, a pesar de que en Instagram, o sea, soy muy adicto a los Reels, por ejemplo. Me he dado cuenta de que el Reel es una especie como de artefacto muy adictivo y el otro día pensaba que además es como la adicción que uno tenía con Video Loco, con el programa que eran puros gags, puros chascarros, digamos. Como que ese terreno de video de chascarro parece ser muy adictivo. Y me pregunto si no estamos todos viendo lo mismo al final del día. Pero, pero dicho eso, es como siempre, de todas maneras, existe como el temor, digamos, de quedarse afuera. O sea, generacionalmente. O sea, me pregunto si el no, digamos, seguir avanzando en tener todas las plataformas que van surgiendo y se van poniendo de moda, qué sé yo, no te hace quedar afuera de la información y qué sé yo, quedar como las mamás que se quedaron en Facebook y creen que ahí está pasando todo y ya no pasa nada, digamos, salvo Marketplace. sí,
Sí, igual pienso, ahora que me estás comentando eso, pienso en el concepto del brain rot, ¿no? Esta idea, el brain rot como este contenido que lo que hace en el fondo es como hacerte descansar de el bombardeo Sí, permanente de contenidos, ¿no? como el efecto de la Eh, televisión que tenía, digamos. claro, claro, y que son como contenidos muchos bien chatarra hechos con IA, como, no sé, de un tiburón que... Mm, eh, no sé, mi hija yo la escuchaba hablar del tralalelo, tralalá, y era como que repetían eso y tú me mostraban un video de un mono hecho con IA que decía tralalelo, tralalá, y era como, y lo mm, encontraban como fascinante, ¿no? claro. Eh, pero me parece interesante que se, que, que eso no esté como escondido, ¿no? Mm, Que, que, que esté tan visible que sea como un, ¿cómo decirlo? Eh, Como sí, pues en realidad esta cuestión es agotadora, cansa, podía estar todo el día mm, dándole tu atención a esta maquinaria eh, y, y paralelamente también en esa misma maquinaria aparecen los clubes de lectura, sí, los clubes de bordado, no sé, como a mí siempre me ha costado, eh, y esto ya desde la experiencia haciendo investigación, conversando con personas en su relación con las redes sociales y con los contenidos digitales y todo eso, eh, es mucho más enriquecedor de lo que se cree o de este juicio que aparece como de lo bueno y lo malo, ¿no? mm, Eh, y hay mucha información interesante, como así hay mucha información que es pura basura, eh, y, y, y no creo que, o sea, bien, al ver eso, hacerlo ver, hacerlo notar, también te hace preguntarte lo mismo en relación a la televisión, a los diarios, sí. y a las conversaciones que se generan, digo, ¿no? Totalmente. Y de hecho, creo que en el fondo también es como, o sea, y no tiene que ver tanto con el contenido y con la información, sino con el hecho de que esté siempre ubicable para ser interrumpido. Y en algo que es como lo que uno le enseña a los niños, que es saber aburrirse. Es como que eso nos desaprendido sobre el aburrimiento, sobre el aburrimiento, digo, como pasar varias horas enfocados en una cosa o con altos y bajos, pero sin la necesidad de un nuevo estímulo, digamos, que nos cambie la atención y que nos haga como partir de cero. Yo creo que ahí hay como un asunto pero que seguramente con lo que dices tú, de los clubes de lectura que se vuelven a poner, digamos, a aparecer, la necesidad de estar en instancias humanas, como físicas además, sin interrupción, Mm, enfocados en una sí, cosa. sí, igual es bueno, o sea, si uno se pone, ya a ponerme el chip así como ultra crítico, pero creo que ahí quizás lo que, lo que Lo que ha ganado terreno, creo yo, es esta lógica como muy del consumidor que hay que satisfacer. O Sí, sea, la gran gracia, por ejemplo, de todo esto es que uno, antes tú hacías el zapping, ahora el zapping es mucho más rápido, tiene que ver contigo, con tu algoritmo. La gente habla de mi algoritmo, a mí el algoritmo me recomienda esto, tengo entrenado el algoritmo. Toda esa lógica como muy personalista, sí. individualista, yo Mm, decido. Eh, y creo que esa es la pelea que quizás se puede dar, ¿no? mm. Lo pienso, por ejemplo, desde el lado de la educación. Eh, Creo que es importante como eh, hacer ver que el mundo es aburrido también Sí, y que ese aburrimiento te alimenta un montón de creatividad o un montón de preguntas. Finalmente tiene que ver con estar con uno mismo, ¿no? Y aquí mm. ya me, me, No, pero me sí, voy a otro lado, ¿no? Pero es como aprender a estar con uno, sí, no con el device, ¿no? No con el aparato ahí o con la distracción. Y eso era o sea, eso creo que es lo interesante que sigue ofreciendo eh, y que hay gente que está interesada en recuperarlo y que no muere en realidad, que es lo que te puede ofrecer un disco, lo que te sí, ofrece un libro, lo que te sí. ofrece una película.
Eh, y yo creo que eso sigue en pie. O sea, más allá como del andamiaje, Sí, eh, sigue funcionando. No, no, sí, sigue totalmente. vivo. Sí. Muchísimas gracias, Arturo, por la conversación. No, a Eh, ti. Ah, buenísima. espero que lo hayas pasado bien. Yo lo pasé muy bien. Súper bien. Muchas gracias. ¿Ah? Chao, chao. Gracias a ti. Chao.